Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, bien. Vamos a esperar unos minuticos mientras admitimos los compañeritos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Andrés? Dana, Jimena, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, hola. Estamos admitiendo, apenas van 9 estudiantes. Vamos a darles aquí unos 2 minuticos más para empezar, ¿listo? ¿Listo? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, Paula. Buenos días. Buenos días, Camila. Yo lo vi, se pidió de peinar. Bueno, ya tenemos 20 estudiantes. Estamos admitiendo acá otros 3 más. Hello, children. Esperemos otros minuticos a ver quién más está por acá para que ingrese y ya iniciamos, chicos. Hola, Cristian, profe Cristian. Hello. ¿Cómo estás? Bien.
Pues uno es mi voz y la otra es para mi cámara. Ah, bueno. Gracias. ¿Sí? Ujú. Tenemos 26 estudiantes hasta el momento. 26 estudiantes, esperemos un poquito más, a ver. Un momento entonces. Ya vuelvo. Mientras tanto, pues voy mirando aquí a la asistencia. Chicos, porfa, prendan su cámara para poder registrar aquí la asistencia. La voy a registrar aquí al inicio y al final. ¿Listo? Entonces les pido que pongan su cámara. Vamos a hacer acá unos pantallazos para tener acá la asistencia de ustedes. Listo, gracias. Jimmy, Camila Rubio, Helen, Wilmar. Eso, muy bien. It's crazy as hell. Muy bien. Listo, chicos, ya registré aquí asistencia. Vamos entonces a iniciar ya. Ya esperamos, ya son las 8:35, esperamos unos 5 minutos de protocolo reglamentarios para iniciar nuestra clase. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar. Buenos días, profe. Hola Iker, buenos días. Profe, qué pena la hora. Tranquilo, Iker. Vamos ya entonces. Camila Enciso está ingresando en este momento. Vamos a colocarlos. Vamos a silenciar el micrófono, chicos, por favor. Listo. Voy a compartir en este momento pantalla con ustedes. Me dicen si están viendo ahí Lesson 1. Yo se lo veo. ¿Sí, chicos? ¿Están viendo? Señora. ¿Están viendo mi pantalla? Okay. Señora. Okay, guys. Good morning. The activity number 1 is the project. Remember, you have to, in this week, you have to make a video about a TV campaign. This is the topic, how to be a good Colombian citizen. In your campaign, in your video, you have to answer the activity 1 and the activity 2. And you have to take into account the grammar topics. This lesson is to talk about the grammar topics.
We have two different grammar topics for today. We have modal verbs for obligations, and we have going to for future plans. Two different topics, okay? And in the video, you have to apply these topics. The activity 1 is duties and rules at home. You can see this poster, guys. In this poster, we had some words, some ideas related to how to be good citizens. For example, respect others. What is respect others? What do you think is respect others? Guys? Respect others. Respetar a otros. Be nice. Be nice. To be good relations with another people. Tener buenas relaciones con otras personas. Be honest. Be honest. Ser honesto. Do dishes. Clean the house. Those are obligations that many people have in our house. Lavar los platos, limpiar la casa. Another responsibility, for example, at school, follow the rules, do your homework, for example, okay? In this poster, we have some ideas to be good citizen, to be responsible citizen. Aquí, chicos, en este póster, estamos viendo unas ideas, ¿cierto? Acerca de qué cosas podemos nosotros seguir o tener, qué características nosotros podríamos, digamos, tener en cuenta para decir que una persona es un ciudadano responsable, es un buen ciudadano. Aquí teníamos la primera, respetar, ¿cierto? Respetar a las otras personas, ayudar a las personas en la comunidad, ser honestos, ¿sí? Tenemos también unas acciones que tienen que ver como con el planeta, plant trees, pick up trash, help the earth, ayudar a la tierra, recoger la basura, por ejemplo, plantar más árboles. Todo eso, todas esas acciones nos hacen ser mejores ciudadanos, mejores personas. Entonces, este proyecto que acabé de leerlo y que ya lo habíamos explicado el día de ayer, consiste en que usted tiene que hacer un video en donde usted va a llevar a cabo una campaña de televisión. Y aquí usted va a hablar acerca de cómo ser mejores colombianos, mejores ciudadanos. Y entonces para ello pues queremos que ustedes hagan un eslogan para su campaña. Aquí tenemos 3 ejemplos. To be a good Colombia citizen is to have a sense of responsibility. A citizen's responsibility is to contribute to their community. To have good citizens in the future, start educating all the children. Estas son frases, ¿cierto? Ideas que me van a decir a mí qué es un buen ciudadano, me va a decir más o menos como de qué se va, de qué caracteriza a un buen ciudadano. En el primero dice que para ser un buen ciudadano colombiano se debe tener un sentido de responsabilidad. Esa frase, ese eslogan debe ser corta. Algunos estudiantes ayer me enviaron unos ejemplos y estaban demasiado largos o eran como unas frases, ¿sí? Entonces eran como más que todo como un párrafo, como un texto largo. Cuando decimos un eslogan, pues es una frase que me resume para ustedes qué es ser un buen ciudadano. Esta dice que la responsabilidad de un ciudadano es contribuir a su comunidad, ayudar a la comunidad. Y en este tercer ejemplo dice que para tener buenos ciudadanos en el futuro, empecemos educando a los niños, ¿sí? Entonces aquí tienen 3 ejemplos claros de
de cómo más o menos podemos construir el eslogan. Y la idea es que usted inicie su video hablando de ese eslogan, ¿sí? Muestre el eslogan, lo pueden hacer en un octavo de cartulina, o lo pueden solamente poner, o algunos me han dicho que lo quieren hacer como con diapositivas, o sea, esa parte de cómo lo van a elaborar es su creatividad, ¿listo? Use modal verbs to express how you have to and must be a good citizen. Write 6 sentences. Please pay attention to this. 6 sentences about what are your duties and rules at home. Decorate the poster with pictures, photos, okay? You have to write 6 sentences using modal verbs. The idea is that you check the grammar, this grammar explanation to create your sentences, okay? Modal verbs to express obligation. Obligation. We use has to and have to talk about responsibilities and duties. Means that something is obligatory. Things that are obligatory. Okay? I have to make your bed every day and my sister has to feed her dog. These are actions that people has to do every day, because it's obligatory, it's responsibilities. I have to make your bed. When you get up, you have to make your bed. Cuando nos levantamos, yo tengo que hacer mi cama, tengo que arreglar mi cama todos los días. Mi hermana tiene que alimentar a su perro. Entonces, si tú tienes una mascota, pues tú tienes que ser responsable de su cuidado, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de obligaciones, de responsabilidades. Como buenos ciudadanos tenemos que tener unas responsabilidades, ¿cierto? Unas tareas que cumplir. B, we have to take care of, aquí tenemos un error, ¿cierto? Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que protegernos. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, have to, when you are talking about first person, I, we, cuando hablamos en primera persona, ¿cierto? Yo, nosotros, ustedes, ¿cierto? Estamos hablando acerca de que debemos usar have to. Pero cuando hablamos de mi hermana, my sister, ¿cierto? Esto lo reemplazamos por ¿qué pronombre? ¿Por qué pronombre reemplazamos si estamos hablando de mi hermana? Ella. Ella, ¿cierto? She. Entonces, cuando hablamos de tercera persona, tenemos que utilizar has to. Has to. She has to feed her dog. Has to. Entonces, debe quedar muy claro. Utilizo has to con tercera persona. He, she, it. Y utilizo have to con primera persona. Yo, nosotros, ¿cierto? Have to. Entonces, ahí están esos ejemplos. Say, I had to study for your exam, for my exams and show dedication. Yo tengo que estudiar para mis exámenes y mostrar dedicación, ¿sí? They have to behave well with your parents, classmates and teachers. Ellos tienen que comportarse bien con los padres, con los compañeros y con los profesores, ¿cierto? Estamos aquí, por ejemplo, hablando de los estudiantes. Students have to behave well with your parents, classmates, and teachers. Todos estos son obligaciones, cosas que tenemos que seguir para ser buenos ciudadanos, ¿sí? I have to help my brother with homeworks. De pronto, alguno de ustedes tiene esta obligación también asignada en su casa. Tengo que ayudar a mi hermano con sus tareas, ¿sí? My sister has to wash the dishes 3 times a week. My sister, she has to wash the dishes 3 times a week. Mi Okay. hermana tiene que lavar los platos 3 veces a la semana. Ok, Ángela.
Estos son oraciones todas afirmativas, ¿cierto? Estamos expresando las obligaciones, las tareas que tenemos, nuestras obligaciones, responsabilidades. Ahora aquí vamos a hablar de negativo. ¿Cómo hacemos para expresar y cómo hacemos para escribir esas oraciones negativas? Entonces aquí dice que debemos utilizar doesn't have to, doesn't, para convertirla negativa, ¿cierto? Para decir que ella no tiene que hacer algo, ¿cierto? Entonces decimos doesn't have to y don't have to, don't have to. En este caso, pues, doesn't have to lo vamos a utilizar con las terceras personas, she, he, it. Y don't have to lo vamos a utilizar con primera persona, ¿cierto? Entonces, miremos los ejemplos. Dice, you don't have to say hello to unknown people. ¿Qué significa esto? Alguien que me diga. You don't have to say hello to unknown people. Foster the people. You don't have to say hello to unknown people. Usted no tiene que saludar, ¿cierto?, a personas desconocidas. My brother wants to be healthy. He doesn't have to do exercise every day. My brother wants to be healthy. He doesn't have to do exercise every day. Mi hermano quiere estar saludable. Él no tiene que hacer ejercicio todos los días. ¿Sí? No es obligatorio, no es una obligación, no es necesario que para que él esté saludable tenga que hacer ejercicio todos los días. ¿Sí? Basta con que haga ejercicio 2, 3 veces a la semana. Entonces aquí estamos expresando doesn't have to, ¿cierto? He doesn't have to do exercise every day. Miremos el siguiente ejemplo. At weekend, we usually eat at restaurants. At weekend, we usually eat at restaurants. My mother doesn't have to cook and clean the house. Entonces decimos que el fin de semana usualmente comemos en el restaurante y que mi mamá no tiene, ¿sí ves? Obligaciones, ella no tiene, no es necesario que cocine los fines de semana. ¿Listo? Si usualmente vamos al restaurante. Muy bien. Ahora miremos este modal verb, must. Este es otro modal verb que lo utilizamos para expresar las reglas. Si nosotros somos unos buenos ciudadanos, nosotros tenemos que seguir unas reglas, ¿cierto? Los buenos ciudadanos siguen las reglas y las cumplen, ¿sí? Entonces dice aquí que I must wash my hands before eating. De pronto esta es una regla que existe en sus hogares, en sus casas. Significa yo tengo que, es una obligación, es una regla, yo tengo que lavar mis manos antes de comer. ¿Sí? Y si no lavo las manos, si no me lavo las manos, entonces no me puedo sentar a comer. Es una regla de pronto en casa, ¿sí? B, she must call if you are late. She must call if she is late. She is late. Dice, ella debe llamar si ella está tarde, ¿cierto? Si ella va tarde. Si va tarde, si va muy tarde para algún lugar, debe llamar. Por ejemplo, en el trabajo, es obligatorio. Si no, entonces pues no me van a dejar entrar, me van a descontar el día, es una regla, ¿sí? She must call if she is late. O es una regla también en nuestra casa. Si mi hermana, por ejemplo, va a llegar tarde o está tarde, ella debe llamar, ella debe avisar. C. He must be nice to his sister. Él tiene que ser bien, bueno, tiene que llevársela bien con su hermana. A veces sucede esto en casa, ¿no? Que los hermanos no se llevan bien con las hermanas. Entonces, es una regla en la casa que él tiene que estar bien, actuar bien, llevarse bien con su hermana. He must be nice to his sister. You must clean up the mess. You must clean up the mess. Usted tiene que limpiar, recoger su reguero, su desastre. Entonces, usted está trabajando con diversos materiales, usted se levanta y usted tiene que limpiar
todo lo que usted haya dejado. Entonces, estos son reglas. Utilizamos must, ¿cierto? Para hablar acerca de las reglas. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no nos vamos a fijar si es él, ella, si es tercera persona, primera persona, no. Siempre must para todos. Ya estemos hablando de él, de ella, de nosotros, siempre utilizamos este modal ver, ahí no hay ningún cambio, ¿sí? Miremos ahora la negativa. Dice, we use mustn't to express that something isn't permitted. Nosotros utilizamos mustn't en negativo para expresar que algo no está permitido, es prohibido, y aquí tenemos una señal de prohibido, ¿cierto? Y entonces aquí dice que you mustn't smoke cigarettes. Los buenos ciudadanos educados no deben fumar cigarrillos. B, you mustn't be lazy. Usted no puede estar perezoso, por ejemplo, hablando de las actividades en casa o de las actividades escolares, ¿sí? Es una regla. I mustn't go out home in quarantine. Entonces aquí dice que usted no puede salir de la casa, está en cuarentena, es prohibido que salgamos de nuestra casa, ¿cierto? Si no, pues nos pueden multar. Entonces es una prohibición, es una regla, no lo puedo hacer. You mustn't be rude to other people. Usted definitivamente está prohibido que usted sea rudo, violento con las personas. Esto lo podemos tener, por ejemplo, en el colegio, en la casa, ¿sí? Está prohibido ser rudo con las personas. You have to, usted debe hablar con las personas. Usted debe hablar, no debe ser rudo, sino que debe hablar. Entonces, aquí tenemos unas imágenes con más ejemplos, ¿sí? Y les coloqué unos ejemplos que, por ejemplo, que se utilizan aquí en mi casa. Ustedes saben que yo tengo una bebé, entonces aquí está este ejemplo. You mustn't play with electrical gadgets. You may get a shock. Entonces aquí dice que aquí no está permitido, está prohibido jugar con aparatos electrónicos, jugar con con estas aplicaciones, porque la niña puede tener un accidente, ¿sí? Aquí dice, you have to pick up your toys from the floor. Usted debe, es obligación de Luciana recoger los juguetes del piso, ¿sí? Si ella juega con sus juguetes, debe recogerlos del piso. Entonces, ahí la estamos educando para que sea una buena ciudadana. La idea es que usted utilice estos dos modal verb, have to, has to, have to, para hablar de todas las obligaciones, responsabilidades y tareas que tiene un buen ciudadano. Y mustn't, como para hablar de todas las reglas que estos ciudadanos deben cumplir, ¿cierto? Que deben seguir. Yo les coloqué a ustedes en la guía este póster, ¿sí? This is my poster, How to be a Good Citizen, by Adriana Rodríguez. I must be honest, I have to be kind with people. And I have 10 different sentences. In your poster, as I said before, you have to write only 6, but you have to include have to, must, don't have to, and mustn't. Deben en su póster hacer 6 oraciones en donde incluyan oraciones utilizando esos modal verb. Have to, has to, must, mustn't. Y entonces aquí yo estoy diciendo que en este póster estoy diciendo que para ser un buen ciudadano, you have to respect people. You mustn't drop the litter around. You must to obey laws. I have to wash my clothes. I don't have to celebrate national holidays. I have to tell the truth. I must be late for school. I have to do my best. You mustn't waste water. You have to recycle. I mustn't smoke. We have to help others. Entonces acá les estoy contando y les estoy mostrando pues una serie de oraciones en donde estoy diciendo y describiendo las responsabilidades y las reglas
¿cierto? Que deben tener los buenos ciudadanos. ¿Cómo ser un buen ciudadano? Aquí estoy diciendo eso. Y esa es la primera tarea que ustedes tienen que hacer. Primero, hacer el eslogan. Segundo, hacer una cartelera así similar a esta donde usted aplique los dos modal verb, el de las obligaciones y el de las reglas. Incluya oraciones afirmativas, incluya oraciones negativas, ¿sí? Entonces, esos modal verb deben quedar ahí expresados en su póster, 6 oraciones. ¿Listo, chicos? Hasta el momento no sé si Cristian de pronto quiera hacer como algún comentario, profe Cristian, hasta lo que Ah, llevamos al momento. mm, ¿Alguna no. aclaración, alguna idea, algo? Mm, ¿No? discúlpame una pregunta. ¿Me podrías aclarar cuál es la diferencia entre have to, has y mustn't? La diferencia entre have to y mustn't. Y must. Sorry. Cuando nosotros utilizamos have to, estamos hablando de obligaciones, ¿cierto? Obligaciones, responsabilidades que tenemos, algo que tenemos que hacer, que es Okay. obligatorio, ¿sí? Que tenemos que seguir. Y cuando hablamos de must, estamos hablando de reglas, ¿sí? Reglas. Aquí, digamos que en términos es mustn't, es como algo, es fuerte, es strong, es una obligación, es algo que si nosotros no cumplimos vamos a tener, digamos, como una consecuencia, ¿cierto? Porque es una regla, es algo que no, que está prohibido, que hay que cumplirla, sí o sí. Y have to lo utilizamos para cosas que son como más personales, una obligación que es personal, algo que yo tengo que hacer porque es algo personal, ¿sí? Tiene que ver como con un compromiso, como algo mío. Y más, se utiliza más, es como hacia los demás, como hacia los otros. Es una regla que hay que seguirla porque no la podemos violar, estamos afectando a otros. Esa es como la diferencia que encontramos en el uso de estos dos modal verbs. ¿Listo, chicos? Listo. Muy bien. Además, ustedes van a encontrar que la actividad 2 también debe quedar incluida en su video, chicos. En esa actividad tenemos que aplicar el tema de futuro, porque dice que los planes, my plans to become a good citizen. ¿Y qué pasa si yo tengo unas responsabilidades, si yo tengo que cumplir unas reglas, pero a veces como que no lo hacemos? Entonces debemos de tener como un plan para cómo convertirnos en mejores, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar? Somos buenos ciudadanos en algunas cosas, pero de pronto hay cositas por mejorar, ¿cierto? Entonces, les proponemos que hagan aquí dice una publicación de una agenda. En una agenda uno planea, ¿cierto? En la agenda uno hace como un plan. Queremos que ustedes hagan un plan en donde escriban 6 oraciones también. Y en esas 6 oraciones usted tiene que escribir cosas que usted y su familia se comprometen o planean hacer para convertirse en ciudadanos modelos, ¿sí? Somos responsables con algunas cosas y seguimos algunas reglas, ¿cierto? Pero ¿qué tal si nos proponemos un plan para ser mejores? Entonces dice que usted tiene que explicar ese plan en su video, lo debe explicar, pero también me lo debe compartir en el grupo de inglés y que todos vamos a comentar esos planes que ustedes elaboren y vamos a votar por el mejor. ¿Sí? Entonces hay que hacer dos cosas, una cartelera, un post, ¿cierto? Una agenda post, que pueden hacerlo como en forma de cartelera, en donde van a poner las 6 oraciones de como el plan que yo tengo para ser mejor. Y también me lo van a mandar, aquí les puse la imagen, el grupo de WhatsApp de inglés. Ahí lo van a escribir y todos vamos a leer y vamos a seleccionar como el mejor
plan, el mejor proyecto, el mejor plan que ustedes tienen, lo vamos a votar a ver cuál es el mejor. Profe, El de la cartelera lo deben hacer siguiendo esta estructura. Be going to lo utilizamos en inglés para hablar de los planes, actividades que usted ya tiene como en mente y que usted planea hacerlas, ¿cierto? Be going to lo hacemos para planes que son cercanos, no es algo tan lejano, no es por allá en 5 años, no, es algo que planeo hacer pronto. Entonces, como queremos ser mejores ciudadanos muy pronto, vamos a usar este going to, be going to. Be quiere decir que utilizamos el verbo to be, ¿cierto? Entonces, en todas las oraciones hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, veamos los ejemplos. Dice, I am going to work helping other people. Yo voy a trabajar ayudando a otras personas. I'm not going to shout and threaten at someone. Yo no voy a gritar ni a maltratar a alguien, ¿cierto? No lo voy a hacer. Entonces ahí tenemos afirmativo y negativo. Miren cómo lo podemos escribir. Si yo voy a hacer algo, si yo planeo hacer algo, ¿cierto? O si yo no voy a hacer eso, yo no planeo hacer esto. I am going to promote charity work. Entonces podemos utilizar esta contraction, esta forma corta, I'm, sin necesidad de decir I am, ¿sí? Un poquito más informal. I'm going to promote charity work. Yo voy a promover el trabajo de caridad, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos expresar cosas que ustedes planean hacer ustedes, o que cosas que de pronto son negativas y que no queremos hacerlas, como por ejemplo gritar o maltratar a las personas, ¿sí? Ahora dice my mother, como dice que usted y su familia, entonces también vamos a incluir a nuestra familia. My mother isn't going to laugh at someone's appearance. Mi mamá no se va a reír de la apariencia de alguien, no se va a burlar de la apariencia de las personas. My brother is going to say hello and goodbye. He isn't going to throw rubbish in the street. They are, entonces aquí utilizamos are, siempre tenemos que fijarnos, siempre debe ir el verbo to be correcto, am, is, are, ¿cierto? They are going to respect the environment. Ellos van a respetar el medio ambiente. They aren't going to have noisy parties. Entonces, ellos no van a tener fiestas ruidosas, ¿sí? Estamos hablando de ellos, de toda una familia, por ejemplo. Ellos no van a tener fiestas ruidosas porque ser buenos ciudadanos también incluye ser buenos vecinos. We aren't going to post negative comments on Facebook. Entonces, nosotros no vamos a publicar comentarios negativos en Facebook. Chicos, estos son los ejemplos, la estructura, ¿cierto?, que ustedes deben aplicar. Going to para planes cercanos, planes futuros que nosotros queremos como hacer para convertirnos en mejores ciudadanos. Entonces aquí yo les propongo y les compartí también ahí en el video donde les explico más o menos hay como 10, más de 10 oraciones. Ustedes deben hacer 6 en donde involucren a miembros de su familia, involucren ustedes y redacten como esos planes que usted considera nos van a servir para ser mejores. Chicos, en este momento veo que hay 1 minuto, queda menos de 1 minuto. Por favor, nos volvemos a conectar para que podamos hacer el cierre y podamos concluir bien esto, ¿listo? Aunque ya hasta el momento pues explicamos las actividades y el tema, pero queremos cerrar bien, ¿listo? Entonces ya casi se va a cortar, porfa, nos volvemos a conectar. Those words.